Hola amigos y amigas, hermanos, hermanas, gracias por acompañarnos en Fe Católica Viva. El día de hoy estamos transmitiendo desde el Centro de Convenciones de Colorado, en donde estamos viviendo, experimentando, disfrutando la conferencia Viviendo la Fe Católica, con muchos hermanos que asistieron a esta gran conferencia, a este gran evento arquidiocesano. Y el día de hoy, en el programa, tenemos al doctor Fernando Casanova, puertorriqueño, el cual fue uno de nuestros predicadores el día de hoy en la conferencia. Fernando, gracias por estar con nosotros. Qué gusto, Luis, qué gusto de compartir contigo. Eres muy amable. Agradezco mucho la entrevista. Gracias. Fernando, desde que escuché tu nombre por primera vez, debo decir que Monseñor Jorge de los Santos, quien lo conocen bien todos ustedes, fue el que me habló de ti primero, porque te escuchó en algún evento. Desde que escuché tu nombre y empecé a leer sobre ti, algo que me impactó es que tú vives un proceso de conversión que no es común. La mayoría dicen que los católicos se nos van de la iglesia católica hacia las iglesias evangélicas pentecostales, pero en tu caso, tú has venido de una iglesia pentecostal hacia acá. ¿Por qué no nos platicas un poco sobre ti? Pero no solamente entré en comunión plena con la iglesia católica viniendo del mundo del pentecostalismo, sino que además fui ministro licenciado ordenado y ejercí labores ministeriales y pastorales en aquella denominación que es una de las denominaciones evangélicas más importantes en los Estados Unidos. Entonces entré en un proceso de conversión que me condujo hacia la plenitud de la fe católica. Fue un proceso que comenzó provocado por ciertas crisis en el ministerio, como la crisis, por ejemplo, de la unidad de los cristianos. Tú sabes, yo miraba el fenómeno religioso y me preguntaba, ¿es esto lo que Cristo quiso? O sea, la multiplicidad de iglesias, todas se basan en la misma Biblia, todas dicen estar inspiradas por el mismo Espíritu Santo, por el mismo Espíritu Santo, sin embargo, todas están irremediablemente divididas. De hecho, y de hecho, déjame decirte, debo aclarar, que es un problema de división que los mismos hermanos protestantes han aceptado y han reconocido cuando fundaron, por ejemplo, el Consejo Mundial de Iglesia, que es el órgano ecuménico más importante del mundo, allá en Ginebra en 1948. Y ellos dicen y certifican en los documentos que ellos inician el diálogo ecuménico entre ellos porque ellos reconocen que la realidad de división entre ellos es un enigma, es un escándalo y es un pecado que atenta contra lo originalmente dispuesto y querido por el Señor en San Juan capítulo 17. Solamente estoy mencionando una de las crisis que me condujo, me indujo, me forzó a ir sobre la Biblia, sobre la historia de la iglesia, sobre la fe de los santos padres, la iglesia primitiva y a auscultar la intención original de Jesús. Ahí descubrí, y solamente estoy mencionando la primera de las crisis que me presentaron, ahí me di cuenta que la intención original de Jesús, tal y como lo establece la Iglesia Católica como doctrina, fue fundar una iglesia y le dio perpetuidad a esa iglesia cuando declara sobre ella en Mateo 16, 19, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Qué interesante que el punto que te empieza a generar la crisis es el primero o la primera de las verdades que en el credo decimos sobre la iglesia. Sí, señor. Que decimos la iglesia es una, la unicidad de la iglesia. Sí, y es interesante que tú lo traigas de esa manera porque, de hecho, creo que es la primera persona que se da cuenta de que este proceso de conversión me llevó a descubrir esas 4 notas. Claro. Fíjate qué interesante. Claro, junto a esas 4 notas hubo otros elementos de la fe. Uno sobre todo que fue medular, que fue la Eucaristía. O sea, yo descubrí que yo quería ser un buen pastor, yo era un tipo malo, yo estaba bien intencionado, pero en cierto momento descubrí que queriendo ser un buen pastor yo no tenía el poder dado por Cristo a sus verdaderos ministros para que conviertan un trozo de pan y un poco de vino en su cuerpo y en su sangre. Yo no tenía ese poder. Y al descubrir eso, pues me indujo la última gran crisis que entiendo yo me forzó a que definitivamente renunciara a aquel pasado protestante y a mi ministerio profesional y reconociera esta verdad, actuara de acuerdo a mi conciencia y entrar en comunión con la Iglesia Católica. Mira, hablas de la Eucaristía. Sí. Yo vi unas fotografías en tu página web. ¿Por qué no dices tu página web por si alguien quiere ir a visitarla? Gracias. www.fernandocasanova.org, fernandocasanova.org. En esa página tenemos servicios gratuitos de formación y adiestramiento para los hermanos. Y aparecerá la página aquí en su pantalla. Muy bien. Pero en la página vi unas fotografías
Sí. en donde estás tú haciendo tu primera comunión con tu esposa. ¿Viste eso? Y tú estás llorando. Sí. La razón por la que te lo digo es porque yo soy alguien que nació en una familia católica, creció católico, Sí. ha sido católico toda su vida y quizás no he valorado la bendición y el don de la Eucaristía como tú lo hiciste ese día. Qué lindo. ¿Por qué no nos Bendito sea el cuentas Señor. de esa experiencia? Bendito sea el Señor. Mira, como tú eres mi amigo, yo te voy a decir a ti la verdad. Para que los hermanos entiendan cómo fue de impactante para mí ese movimiento y esa expectación. Ya yo comenzaba a enseñar en la Facultad de Teología de los Padres Dominicos en la Universidad Central. Y yo tenía como una de mis alumnas a una cardióloga muy prestigiosa en Puerto Rico, la doctora Maybeth Robles. Yo le dije a Maybeth, acompáñame esta noche porque mi mujer y yo y mi hija vamos a hacer la primera comunión. Yo tengo una mujer joven, guapa, y mis hijos tan pequeños. Yo pienso que cuando comulgue yo me voy a morir. Y yo quiero que tú, que eres médico, estés conmigo en ese momento por si acaso me da algo. Fíjate la emoción que me embargaba al saber que por fin yo iba a poder recibir el sacramento de los sacramentos, el único medio de gracia establecido por Cristo por el cual yo iba a ingerir su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Vivir aquí para yo cristificarme, para parecerme más a Cristo, para abordar más o hacer más posible ese ideal de ser como Él, de estar más cerca de Él, como nunca antes tuve en mi vida. Yo pensaba, por ejemplo, si la presencia que hacía despedir humo a las montañas, resquebrajaba las peñas en el Antiguo Testamento, si esa misma presencia va a entrar dentro de mí, yo me voy a morir. Claro, la doctora me decía, hombre, Fernando, no te vas a morir, estás bien. Pero aún así yo le decía, no, yo te quiero allí. Por eso, cuando la gente ve la grabación de la Vigilia Pascual del 17 de abril de 2003, va a ver cuando hago la primera comunión a la doctora Maybeth Robles al lado mío. Pero fue un momento realmente exquisito. Y como tú bien viste en la fotografía, lloré. Lloré y lloré. Y se me hizo muy difícil dejar de llorar en toda la noche. Pero llorando de emoción, de alegría. Claro. Y son cosas que a veces nosotros los católicos, ustedes hermanos y yo, y tú ahora, pues, que a veces corremos el riesgo de darlo por hecho, de hacerlo como algo común, regular, que ya no le damos el valor. No le cambien, estamos en Fe Católica Viva. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. El día de hoy estamos grabando, transmitiendo desde el Centro de Convenciones de Colorado, en donde se ha llevado a cabo la conferencia arquidiocesana en Denver, Viviendo la Fe Católica, y conversando. El día de hoy estoy con el doctor Fernando Casanova, quien ha sido uno de los expositores en la conferencia y nos está hablando de su experiencia de conversión. Fernando, decías, quizá dimos un salto, sí. y yo te llevé a ese salto, de la primer crisis, la crisis sí. que tenía que ver con la unidad de la iglesia, al momento de la primera comunión. Sí, señor. Pero después de esta primer crisis o esta primer pregunta que te golpeó, digamos, ¿qué siguió? Mira, después de ahí siguió un tema que fue muy importante, que fue el criterio de autoridad. Claro, es un tema muy teológico, muy especializado, o sea, si se quiere, pero es de suma importancia y yo creo que vale la pena hablarle a la gente sobre el criterio de autoridad. Muchas personas se acercan a la escritura o a la tradición y creen que todo depende de la interpretación de cada cual. Inclusive entienden que la exposición que hace la iglesia del depósito de la fe es una interpretación más. No, señor. Lo que hace la Iglesia Católica nos viene del criterio de autoridad establecido por el Señor. O sea, una cosa es, por ejemplo, acercarse a la Biblia y otra cosa es acercarse a la Biblia de la forma correcta. La Iglesia Católica se acerca a la Biblia de la forma correcta. Te voy a explicar. El criterio de autoridad establecido por Cristo no son los sentimientos. O sea, algo no es verdad porque se sienta. Algo es verdad aunque no lo sienta. ¿Tú me entiendes? El criterio de autoridad establecido por el Señor no depende de la elocuencia de un ministro dado. No. El criterio de autoridad establecido por el Señor es apostólico. Lucas 10:16. Le dice el Señor a sus primeros obispos: el que les escucha a ustedes, me escucha a mí. Efesios 2:20.
dice que el Señor instituyó su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. Hechos 2:42 dice que aquella primera iglesia permanecía constante y unánime en comunión con la doctrina de los apóstoles. Gálatas 1:9 dice San Pablo, un obispo, si un ángel del cielo desciende mostrando una doctrina distinta a la que han recibido de nosotros los apóstoles, sea anatema o sea maldito. En Hechos capítulo 15 tenemos una vez más, ejerce ese criterio de autoridad. Hay un problema en Antioquía, no sabían cómo resolverlo y Pablo y Bernabé descendieron a Antioquía a celebrar el primer gran concilio de la iglesia y allí los obispos resuelven el problema, los sucesores de los apóstoles. O sea, el criterio de autoridad establecido por el Señor es apostólico. Por lo tanto, el que quiera referirse a la versión fidedigna del mensaje de Jesucristo tiene que referirse a un sucesor de los apóstoles o a los sucesores de los apóstoles en comunión con el príncipe de los apóstoles, quien era San Pedro, y en la actualidad el Papa. Ese es el criterio de autoridad establecido por el Señor. Ya tocamos que la iglesia es una, la iglesia es apostólica. Ahora, dice Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de esta diócesis, que un país, simplemente un país, no hace leyes y después deja la interpretación de las leyes a todo mundo, sino que hay una Suprema Corte de Justicia que se encarga de interpretar esas leyes. Es lo mismo en la iglesia. Esa es tremenda ilustración. Mira, o sea, nadie puede decirle por ejemplo, aquí estamos en Estados Unidos. Sí. Nadie puede decirle al pueblo de Estados Unidos, desde hoy en adelante cada cual va a vivir según entienda, interprete y aplique la Constitución de los Estados Unidos y que el espíritu de George Washington les acompañe, les asista. ¿Qué va a pasar? Se va a resquebrajar la unidad de la sociedad americana. Por eso hace falta ese sistema. Entonces, has dicho, hemos hablado de la iglesia como una, la iglesia como apostólica, pero cuando tú te convertiste, si saco bien mis cuentas, sí, la santidad de la iglesia estaba en cuestionamiento. Eran los momentos en donde las crisis más fuertes o de las más fuertes que ha tenido esta iglesia estaban pasando. Te decían, tú te vas a ir a la iglesia donde hay abusadores de niños y cosas de esas. ¿Cómo fue este proceso? Mira, fue una de las crisis que más me dolió porque ahí delaté mi hipocresía. O sea, y otras cosas más. Por ejemplo, nosotros, lo que pasa es que los medios de comunicación no nos abordaban a nosotros. Pero nosotros en las iglesias protestantes teníamos esos mismos problemas también. La iglesia metodista de Estados Unidos reportó incidentes similares que en términos proporcionales triplificaban la cantidad de sacerdotes católicos que lo habían hecho. Claro. Fíjate qué interesante. Eso por un lado eso. Por otro lado, descubrí que las reservas que tenía de tipo histórico de la iglesia, señalándole errores, horrores, crímenes, todo eso dependía de dos cosas, o se basaba en dos cosas. Primero, en exageraciones. Los números eran exagerados. Número dos, en falsedades. Muchas de las cosas que se decían y que yo repetía en contra de la Iglesia Católica eran burdas mentiras. En tercer lugar, esto es lo importante, Jesucristo no dijo que esta iba a ser su iglesia siempre y cuando nosotros fuésemos perfectos, castos y puros en el 100% de los casos. Entonces, el Señor me llevó a ver la primera iglesia que Él estableció, con 12 miembros, cada uno de los cuales fue un soberano sinvergüenza. Mira qué interesante. Todos lo abandonaron en la cruz. Escogió a uno, teniendo un contador en su grupo, quien era Mateo, escogió a uno que él sabía era ladrón. Mira qué interesante. La parábola del trigo y la cizaña. O sea, todas estas realidades y muchas más que no tenemos el tiempo, porque sé que eso nos está acabando en este segmento, me ayudaron a entender que lo que realmente teníamos en contra de la Iglesia Católica no eran textos bíblicos. Lo que realmente teníamos en contra de la Iglesia Católica era prejuicio. En eso se basaba todo. Y tuve que reconocer además que cuando la Iglesia afirma de sí misma ser santa, lo que está afirmando con esto son dos cosas fundamentales. Primero, que ha sido fundada por el Santo de los Santos, y segundo, que está animada y dirigida por el Espíritu Santo. Además, que es otro tercer elemento que podríamos también resaltar, es una iglesia, un pueblo que ha sido separado y consagrado. Separación, consagración, son también sinónimos de santificación o santidad. Yo recuerdo una vez, te voy a hacer dos preguntas, primero esta. Yo estaba haciendo una misión en un lugar, en Ciudad de México, de hecho, en la delegación Iztapalapa. Saludos si nos ven por allá. Se acercó un hermano de otra iglesia y me dijo a mí, ¿no sabes tú que la Iglesia Católica como tal
inició con Constantino, me dijo él. Y me preguntó otra cosa, ¿cómo está eso que ustedes creen en la tradición y en la Sagrada Escritura? ¿Me puedes explicar esas dos cosas? A mí me gustaría que tú me dijeras cómo tú respondes a esas dos cosas hoy en día, que seguramente tú, no en este momento, que está en el otro, sí. Vamos a dejar un poco más largo el tercero, que seguramente tú hasta predicaste eso alguna vez. Ah, sí. Entonces, vamos a responder esas dos cosas. Me encanta el punto que acabas de plantear. Bueno, no le cambien, estamos en Fe Católica Viva, regresamos en un momento. Gracias hermanos y hermanas por seguir con nosotros en Fe Católica Viva, transmitiendo hoy desde la Conferencia Arquidiocesana de Denver, viviendo la fe católica y conversando muy amenamente, una conversación muy buena, muy agradable, gracias, con el doctor Fernando Casanova. Antes de irnos a la pausa te hacía dos preguntas. ¿Qué respondes cuando alguien te pregunta o cuestiona sobre la Iglesia Católica y que argumentan que la Iglesia Católica como tal no es la Iglesia de Cristo porque inició con Constantino en el siglo IV? ¿O qué respondes cuando te dicen que nosotros los católicos creemos en Biblia y tradición? ¿Cómo es que esas dos cosas? Cuando tú vienes de una iglesia en donde la Biblia lo es todo. Sí, mira, primero, la primera cuestión ejemplifica muy bien lo que te decía anteriormente sobre las exageraciones y las mentiras. ¿Okay? Eso que tú dices es la tesis anticatólica por excelencia, que la Iglesia Católica no existía antes de Constantino, comenzó con Constantino, eso fue en el 313, ellos dicen por virtud del edicto de Milán. Eso, hermano mío, señoras y señores, es otra mentira. Lo que hizo Constantino no fue una oficialización del cristianismo, ni de ninguna iglesia. Lo que hizo Constantino fue un edicto de tolerancia, no solamente al cristianismo, sino a todas las demás religiones. Tal oficialización se llevó a cabo en el 391 por Teodosio, pero a los enemigos de la iglesia no le conviene decir que fue por el siglo IV. Te voy a explicar por qué. Porque entonces tendrían que decir que no hubo iglesia los primeros 3 siglos. Y hay evidencia histórica irrefutable de los padres de la iglesia, donde se expresa de forma histórica irrefutable elementos de catolicidad que ya había en la iglesia, como por ejemplo, el papado. Y de eso tenemos evidencia ya en el año 97 con la carta de Clemente Romano a la iglesia de Corinto. O sea, es una mentira. Otra cosa importante es, si dejó de haber, como dicen ellos, iglesia visible cuando Constantino la oficialización, que es mentira, entonces Jesucristo mintió. Porque Jesucristo establece como una de las características de su iglesia que su iglesia no solamente iba a permanecer unida, sino visiblemente unida. Eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 19 al 22. Mira qué interesante. Lo segundo trata sobre la Biblia y la tradición. Sí. Mira, esto fue interesante porque en la teoría ellos dicen que solamente siguen la Biblia. Pero en la práctica no es cierto. Ninguna iglesia puede subsistir más de 2 días si no vive una interpretación que constituyen como una tradición. Por supuesto. ¿Okay? O sea, yo en mi denominación tenía que referirme a los fundadores de mi denominación y a la tradición metodista de la cual nosotros salimos, y a la bautista también. O sea, y si tú, por ejemplo, vas a un seminario protestante histórico, vas a ver que se estudian los escritos de los grandes reformadores, que es la tradición por la cual ellos interpretan el mensaje bíblico, como las obras de Martín Lutero y la institución de la religión cristiana de Juan Calvino. O sea, nosotros somos más francos y más conscientes y más sinceros, porque nosotros sabemos que primero surge la iglesia. Y la iglesia escribió la Biblia. Si la iglesia fuese necesaria para la institución de la iglesia, si hubiese escrito primero la Biblia, si hubiese establecido y después hubiese surgido la iglesia. Cuando aparece la iglesia, la Biblia no existía. La Biblia aparece, la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, va siendo escrito durante el primer siglo. Y poquito pasado el primer siglo es que se establece, más o menos por tradición, hermano mío, por tradición, los 27 libros que componen el Nuevo Testamento y los libros del Antiguo Testamento. No fue hasta el 392 y 397 que se establece oficialmente un canon de libros sagrados. O sea que podemos decir que hasta el siglo IV no existía una Biblia como nosotros la conocemos. ¿Cómo se mantuvo la unidad de la iglesia y la unidad del culto y la unidad de la doctrina? A través de esa tradición que resguardaban los apóstoles y los sucesores de los apóstoles. Ha habido entonces iglesia sin Biblia, pero no Biblia sin iglesia. Sí, señor, bien dicho. Bueno,
Te decía en uno de los momentos que me imagino que en estos cuantos años ya de católico, 8 años de católico, habrá habido momentos difíciles, porque a veces los católicos también nos equivocamos, ¿no? Y a veces hacemos las cosas difíciles. Así seamos. ¿Cuál ha sido lo más difícil que has tenido que vivir dentro de esta tu iglesia católica? Lo primero fue la crisis matrimonial y familiar. Cuando yo di el paso y notifiqué públicamente que iba a renunciar para ingresar a la Iglesia Católica, pues entonces se formó una crisis matrimonial intensa. Las personas que conocen mi testimonio, no solamente mi versión, sino la versión que da mi esposa, pues saben que nosotros nos separamos. Y durante esos 2 meses de separación, mi esposa hoy confiesa que recibió llamadas de amigos comunes que le sugerían el divorcio. Fue algo increíble. Ya el tercer mes yo no sabía cómo... ¿Eso era porque tú te habías convertido y ella no? Sí, ella no. Ella eventualmente tiene su propio proceso de conversión. Claro. Y yo tuve que superar eso. Después entonces los problemas de tipo económico, hombre, por supuesto. También ya cuando uno se da a la tarea de exponer la experiencia, pues a veces uno como que no se da, uno como que se sorprende. Yo me sorprendo darme cuenta de que elementos fundamentales, esenciales, básicos de fe católica, hay personas que no las entienden o que no los comprenden o dicen ellos que no lo saben. Entonces he descubierto que una de las cosas que debo hacer para ayudar a mi iglesia como laico y hombre casado, sin protagonizar nada, es contribuir, como todos los cristianos deben contribuir, a la evangelización y formación del pueblo de Cristo, comenzando por lo que es nuestro primer ámbito de acción apostólica, que es la familia. ¿Tú crees que la formación es el reto más importante que los católicos tenemos o hay algún otro? Sí, pero la formación, sí, pero debe ser una formación concientizadora. O sea, no es la transmisión de datos, eso cualquiera lee, escucha, etcétera, no. Es hacernos conscientes y responsables de esa formación y luego, tercero, activarnos, comprometernos. Otra cosa que deseo llamar la atención, y esto es muy importante, es que ahora el nuevo reto que nos lanza el mundo no son textos bíblicos, no son denominaciones que nos atacan tanto. Ahora el nuevo reto se da en el ámbito de la espiritualidad. Quiero decir, el relativismo. Cuando te dicen da lo mismo una cosa que la otra, ¿qué más da? No te afanes, hombre, déjalos tranquilos, deja que cada cual haga lo que le dé la gana. Es una nueva forma de entender la religión, que es una forma equivocada. Y esto va a convertirse en otro nuevo campo de acción apostólica. Vamos a tener que comenzar no solamente a decir las cosas, sino a dar testimonio con nuestra propia vida, pagando el precio inclusive si tenemos que hacerlo para afirmar esta fe frente al relativismo del mundo. De acuerdo totalmente con eso. Sabes que de 1990 al 2000, entre los hispanos en Estados Unidos, en el 1990 solamente 3% se consideraban seculares o sin fe. En el 2000 ya llegamos a 15%. Es un aumento del 500% en 20 años. Entonces realmente es una crisis que entre los hispanos también la sociedad nos está trayendo, nos trae. Una pregunta más que no te quiero dejar ir sin ella. Estoy seguro que cuando tú eras pastor evangélico, y si estoy equivocado, discúlpame, no te preocupes, pero es algo que yo asumo, tú predicabas contra esas ideas y mentiras católicas como la Virgen María, esas ideas y mentiras católicas como los santos. ¿Cómo tú lo expresas ahora? Sí, mira, ese es un desconocimiento. Cuando nos atacan es un desconocimiento total. Es que no conocen el lenguaje del amor. Ellos tienen un lenguaje simplista, un lenguaje literalista. O sea, por ejemplo, en mi corazón hay espacio para mi esposa, para Dios, para la Virgen, para ti, para todo el mundo. Ellos no entienden eso. Si yo le digo a mi esposa, soy tuyo y de nadie más, ellos lo que entienden es, oye, pero fíjate qué tipo malo, no tiene lugar en su corazón para su mamá ni para su país. No entienden el lenguaje del amor. Ellos no entienden, por ejemplo, que la mediación tuya por mí es una mediación que colabora con la de Cristo y que no contradice la de Cristo. También es una mala interpretación de primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Se cita un texto cuando, por ejemplo, se dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero el griego que se utiliza el apóstol es heis, y heis es una palabra es una forma de decir uno solo
pero esperando y necesitando la colaboración de los demás. Sé que tenemos poco tiempo, he tratado de hacerlo lo más rápido que puedo. Fernando, para cerrar, un comentario final que quieras hacer para la gente que nos está viendo, si tuvieses la oportunidad de darle un mensaje a la comunidad católica hispana que te ve, ¿qué les dices? Amen mucho al Señor, mucho, el primer mandamiento, hay que amar al Señor como Él dice, con todo el corazón, toda el alma, toda la fuerza, amarlo. Si de verdad usted ama a Dios, necesariamente lo querrá todo, porque el que está enamorado no se conforma con menos, ni con poco ni con mucho, el que está enamorado lo quiere todo. Esa es la exhortación, quiere mucho a Dios, de verdad, porque eventualmente no te vas a conformar con nada que no sea Dios y lo revelado por Él. Esto es bien importante, el que ama lo quiere todo. Si yo quiero todo lo de Dios, no me quedará más remedio que entrar en comunión con la iglesia que lo tiene todo y que me manifiesta y me contacta con el amor supremo de Dios, que es la Iglesia Católica. Me quedé pensando hace un momento que si los hermanos evangélicos tomaran en cuenta el decreto del finales del siglo IV, San Agustín hubiese nacido en el cristianismo anterior, el teólogo más católico, y tendríamos que seguir lo que decía San Agustín, ¿no? Interesante, porque los protestantes quieren mucho a San Agustín. Hay una razón entonces. Bueno, gracias, un honor haber tenido en nuestro programa. Gracias a todos ustedes, nos vemos la próxima semana. Esto fue Fe Católica Viva. Dios les bendiga.